Vía Pública. 11 de la noche con 1 minuto, qué gusto saludarlos en este comienzo de semana, día 15 de diciembre. Vaya qué día hemos tenido hoy en nuestro país, y qué jornada la de ayer, hoy con muchos hitos otra vez republicanos. Desde muy temprano estuvimos allí en la casa de José Antonio Kast, en la comuna de Paine, y hemos seguido minuto a minuto cada una de sus actividades en este primer día, con mucha incertidumbre, por supuesto, a nivel político. Pero lo más importante ocurrió durante esta mañana, porque tras el amplio triunfo sobre Janet Jara, José Antonio Kast fue recibido cerca del mediodía por el presidente Gabriel Boric en la Casa de Todos, ahí donde tanto se sufre, en el Palacio de la Moneda. Luego de un desayuno con un grupo de vecinos de Buin, el presidente electo de nuestro país llegó puntualmente a Palacio a las 11 de la mañana con 30 minutos junto a su esposa Pía Adriasola, donde fue recibido por el presidente Gabriel Boric en el Salón Azul. Allí ambos se saludaron ante los reporteros gráficos y los camarógrafos. Tras ello, el mandatario saliente y el electo, en un ejemplo de actos republicanos, recorrieron juntos, dejando atrás todas sus diferencias, recorrieron las dependencias de la Moneda, entre ellas, por supuesto, la emblemática Galería de los Presidentes. Luego se realizó una primera reunión para comenzar las coordinaciones del traspaso. Por el lado de Kast estuvieron sus asesores Sebastián Figueroa, María Jesús Gulf, Jorge Quirós, Arturo Esquella y Claudio Alvarado, y por el lado del actual gobierno participaron los ministros Álvaro Elizalde, Nicolás Grau, Camila Vallejo y Macarena Lobos. Luego el presidente Boric recibió de forma privada en su despacho a José Antonio Kast. Allí a solas abordar las urgencias y también las prioridades para la próxima administración, que recordemos comenzará el próximo 11 de marzo. Luego de más de 2 horas al interior de la Moneda, Kast abandonó el palacio y valoró esta instancia republicana de coordinación. En la tarde, además, se confirmó que José Antonio Kast, en las próximas horas, muy temprano en la mañana de este martes, viaja a Buenos Aires y se va a reunir con el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Van a estar juntos ahí en la Casa Rosada, en el Palacio Presidencial, ahí en Buenos Aires. Por supuesto, estaremos con una cobertura especial en Canal 24 Horas y también en las pantallas de TVN. Día de mucha política, horas de mucha política, de mucha incertidumbre. Estamos acá en el estudio con Nerea Palma, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Nerea, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Davor. Bueno, se acabó la incertidumbre finalmente, tuvimos resultado ayer muy temprano gracias al CERVEL, que tuvo un desempeño notable. ¿Te sorprendió el resultado? Son más de 2 millones de diferencia entre José Antonio Kast y Janet Jara. O sea, es un resultado que en general estábamos esperando, dado el escenario que mostraban las encuestas, y también intentando un poquito sumar, ¿cierto?, los porcentajes de la primera vuelta electoral que tuvimos hace un mes. En todo caso, no deja de ser tremenda y absolutamente contundente. La ciudadanía se hizo escuchar fuerte y claro. Dentro de lo que podemos sacar en limpio, me parece muy correcto lo que dices tú respecto al número 1, el CERVEL, la rapidez de los resultados y también que nadie los cuestiona. O sea, en el fondo hay mucha confianza con el CERVEL y tampoco tenemos razones para desconfiar. Y lo segundo, que también es muy relevante, los gestos republicanos de anoche, que nosotros los damos por sentado porque estábamos acostumbrados. La elección anterior, cuando, por ejemplo, Sebastián Piñera llamó a Gabriel Boric, ahora Gabriel Boric llama a José Antonio Kast y hacia atrás también. Eso, gane quien gane, pierda quien pierda, no debemos perderlo. Sorpresa para todos los países del mundo, sin ir más lejos, en Argentina estaban muy sorprendidos con lo que vimos, pero eso debería ser la tónica independientemente de quién gane, independientemente de quién pierda. A propósito de otros países del mundo, hoy, bueno, es noticia mundial que José Antonio Kast ganó porque asume la presidencia de un país relevante como el nuestro, un gigante de América Latina, pero los diarios dicen Chile se derechizó, Chile se giró a la derecha. ¿Tú cómo lees esa gran cantidad de votos que tuvo este candidato que emergió desde la extrema derecha, pero finalmente abrazó banderas incluso hasta del centro político? Exacto, o sea, esa es una excelente pregunta, porque una de las cosas que nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, post estallido social y después de que ganó Gabriel Boric, es, bueno, ahora todo Chile es progresista, ¿qué está pasando acá? Chile se izquierdizó y ahora resulta que tenemos un líder que viene de la ultraderecha, como dices tú, de la extrema derecha, y resulta que salió electo. Entonces, ¿qué pasó durante este periodo que saltamos de la izquierda más polar hacia la derecha más polar? Y lo cierto es que sería erróneo entenderlo como que ahora ese 58%,
cerca del 60% de los chilenos que votaron por él en segunda vuelta son en promedio más conservadores que el resto de los chilenos, ¿cierto? En general son más de derecha. Hay un sector, sin duda alguna, que es el votante, digamos, duro de José Antonio Kast, que es más o menos el 23-24%, que obviamente se siente quizás más representado programáticamente por José Antonio Kast y lo que representa, pero el resto, me parece a mí, que se adhiera a su proyecto político, más que nada, primero, uno, por obviamente castigar a el oficialismo incumbente, por las razones que sea, ¿cierto? Pero también, y en segundo lugar, me parece tremendamente relevante recalcar que la temática de esta elección ha sido seguridad e inmigración, una temática que en general a estas derechas, que no solamente la vemos en Chile, les es mucho más cómoda, no solamente en Chile, sino que en general en el mundo y en Europa en particularmente, les va muy bien electoralmente, es la gasolina electoral, por ejemplo, la política anti-inmigración. Ya, o sea, Nerea, tú me dices que es más correcto quizás leer el resultado de esta elección pensando en si era continuidad del presidente Gabriel Boric o en contra del presidente Gabriel Boric. Que ahí se entiende más el por qué tuvo tantos votos José Antonio Kast, más allá de la persona, de sus ideas, de los valores, de lo que él profesa, que lo conocemos ya hace tantos años. Exacto, y también, justamente, Davor, me parece que esa es una lectura correcta, un poco, digamos, entender que se está castigando a la actual administración, no solamente por los errores cometidos, sino que también por las promesas que no se cumplieron. Y agrego algo más, me parece que es sintomático lo que vemos en Chile, que desde el primer gobierno de Michelle Bachelet en adelante ha ganado las oposiciones, no tanto porque todos los gobiernos son malos, sino más bien por la cantidad de promesas no cumplidas y las altas expectativas en que cada uno de los gobiernos tiene para poder solucionar parte de las demandas que vemos en la ciudadanía, y por lo tanto, al tener demandas inconclusas, la ciudadanía opta por la vereda del frente, intentando hacer que otras personas tengan la oportunidad de dar soluciones, y claramente, de momento, la ciudadanía no ha estado conforme con los gobiernos para volver a repetir el mismo partido, la misma coalición, y darle continuidad, por ejemplo, a un proyecto político en un segundo mandato. Ya, sin importar mucho lo que piense José Antonio Kast, porque antes tenía pecados de juventud, decían algunos, había votado por el sí, estuvo cerca de Pinochet, se opuso a la píldora, tenía una mirada sobre las mujeres que es distinta a la que conocemos hoy día en el 2025, sobre todo a nivel gubernamental. ¿Esos pecados ya están todos perdonados? Porque hoy día la mirada es otra, es la que tú dices, orden, seguridad, migración, economía. ¿Está ahí la pelea y la disputa, la mirada de la sociedad? Me parece que en general eso sí, o sea, yo no creo, habría que preguntarle obviamente directamente a José Antonio Kast, y creo que en parte de su primer año de mandato, quizás los primeros meses lo vamos a ver quizás con más fuerza. Me parece que esa retórica no ha desaparecido, sino más bien está en un segundo o tercer plano bajo el discurso de que las prioridades hoy día han cambiado. O sea, ¿pero podrían aparecer o ya no van a aparecer en estos 4 años? Porque algunos dicen, bueno, esto es lo que dice el presidente, pero quizás hace otra cosa, que es el gran temor de muchos electores. Sí, o sea, efectivamente eso puede ser, o sea, tanto sea porque, no sé, las promesas de campaña al final se terminan moderando, que podría ser una de las opciones, que es lo que se pensaba, por ejemplo, de Donald Trump en su primer mandato del 2016, como, ok, salió electo, pero seguro que ahora que está en el poder se va a moderar, y al final no terminó pasando. O puede ser ahora como un caso contrario, ¿cierto?, donde quizás las temáticas más morales están un poco en un tercer, cuarto plano, y después salgan, digamos, a la vereda, digamos, más notoria o a primera plana en los siguientes meses. Pero realmente yo me imagino que el primer año, o al menos los primeros 18 meses, el primer año y medio, va a estar, digamos, más en priorizar, ¿cierto?, seguridad e inmigración, que al final, ¿cierto?, fueron las temáticas que más énfasis se les puso a la campaña. Nerea, somos uno de los países que tiene un más largo interreino entre un presidente electo y un presidente saliente. Son casi 3 meses. ¿Cuánto quedan? 85, 86 días hasta el 11 de marzo. ¿Qué tan importante es este periodo para la definición, la ruta que va a tomar el nuevo gobierno? Y pensando también en los primeros pasos que está dando José Antonio Kast y el viaje que va a emprender en un ratito más a Argentina para reunirse con Javier Milei, que no es cualquier presidente, además de ser bastante estrambótico, que nos sorprende a nosotros por el carácter que tenemos los chilenos, es un presidente que marca la derecha dura, no solamente en América Latina, sino que a nivel mundial al día de hoy. Sí. ¿Qué implicancia tiene o puede tener esa reunión de mañana? Bueno, en este sentido yo creo que aplica el dicho, ¿cierto?, que es bastante popular, dime con quién andas y te diré quién eres. En el fondo, quienes cuestionan la categoría de ultraderecha en el caso de José Antonio Kast, el Partido Republicano, yo creo que un perfecto espejo de eso es a quien visita primero, en el fondo,
como presidente electo, y eso me parece tremendamente relevante. Y en ese sentido, yo creo que estos 3 meses van a estar marcados como intentar pulsear con esta coalición que se está intentando armar detrás de José Antonio Kast, que está compuesta por Chile Vamos y el Partido Republicano. Una de las primeras definiciones es, por ejemplo, si el Partido Nacional Libertario va a estar incorporado dentro de esa coalición o más bien va a jugar un rol un poquito más distante, como por ejemplo jugó José Antonio Kast con Piñera en su segundo mandato, o si es que Chile Vamos va a entrar de lleno, ¿cierto?, al gobierno con ministerios clave, o si esos puestos más bien los van a ocupar solamente republicanos. En el fondo, todos estos 3 meses van a estar estas pulseadas para intentar conformar el nuevo gobierno que ojalá, dentro de los planes originales, sea un gabinete que dure la mayor cantidad de tiempo posible, porque sabemos que en general cuando hay cambios de gabinete es porque hay alguna crisis, ya sea menor o una crisis mayor dentro del Ejecutivo, y por lo tanto el plan tiene que ser a largo plazo. Pero el futuro de nosotros, lo que está pasando hoy día en Chile, ¿cuánto se parece a Argentina? Porque claro, uno podría leer que va a pedir la receta que está utilizando el señor Milei para gobernar Argentina, pero Argentina tiene otros problemas, tiene mucho más pobreza que nuestro país, están con un choque económico tremendo, están dolarizados en muchas de las ciudades que forman ese tremendo país. ¿Qué se puede sacar en limpio? ¿O es más quizás a nivel simbólico esta reunión? Bueno, dentro de lo que se ha dicho en la campaña, en los últimos días de campaña, de esta segunda vuelta presidencial, es que iba a haber un choque económico en el caso de Chile si ganaba José Antonio Kast. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, y hay que decirlo, o sea, con que Kast haya ganado esta segunda vuelta, se termina la incertidumbre de quién va a ser presidente, pero se abre una caja de Pandora, por ejemplo, con qué va a pasar con los 6.000 millones de dólares, el recorte de dónde va a venir, qué va a pasar con el choque económico, exactamente por qué están pensando que va a haber un choque económico, por ejemplo, y también cuáles van a ser las políticas antimigratorias o que van a endurecer las políticas antimigratorias para que, en el fondo, se pueda responder a los intentos de promesas de campaña. Entonces, en ese sentido, me parece que al menos en la reunión con Milei, me parece que va a estar más cargada, evidentemente, a la parte económica e intentar hacer una alianza entre países vecinos, que son las relaciones más importantes que tenemos en términos de relaciones internacionales. Sí, vamos a ver si hay más viajes también. Hoy día Donald Trump dijo que lo quería conocer, que le habían hablado bien del presidente de Chile. No sé, que vamos a ver qué es lo que viene. Pero volvamos al plano local, porque también hay mucha incertidumbre y vamos a tener un mes probablemente de incertidumbre viendo cómo se conforma el gabinete, si se mantienen los 25 ministros que tiene hoy día el presidente Gabriel Boric o se reducen, se fusionan ministerios, está todo por verse. ¿Cómo debería ser ese nuevo gabinete? Porque uno mira el año 2010 cuando asumió Sebastián Piñera, primer gobierno de derecha, él privilegió más a los técnicos que a los políticos. En su primer gabinete luego lo tuvo que desarmar y sacar gente del Senado, ¿te acuerdas tú? Pero ¿qué es lo que corresponde ahora? ¿Ser ecuménico, agrupar un gabinete con muchos partidos políticos o optar por gente independiente que no está tan quizás vista en el mundo de la política? Sí, esa es una excelente pregunta. O sea, del punto de vista de este sentimiento anti-establishment, anti-política tradicional que tiene la ciudadanía, quizás lo que convendría es hacer un equilibrio de liderazgos más nuevos, ¿cierto? O sea, me parece a mí, una de mis hipótesis es que una de las razones por las cuales José Antonio Kast y el Partido Republicano en general sale elegido es porque no les ha tocado liderar un proceso político como del Ejecutivo. La misma razón, me parece a mí, que también está detrás, entre otras, de por qué se eligió a Gabriel Boric y el Frente Amplio, porque son rostros nuevos, ¿cierto?, que tienen propuestas que a la ciudadanía le ha hecho sentido en alguna medida. Entonces, quizás el Partido Republicano, este partido que es relativamente nuevo, incluso pensando con el Partido Nacional Libertario o el Partido Social Cristiano, que ya no tiene, digamos, ese nombre en el Congreso, no tienen quizás los cuadros hoy día para completar el poder ejecutivo. Entonces, inevitablemente van a necesitar personas de Chile Vamos, incluso de Amarillos y de Demócratas, pero me parece que en general un buen acierto, sobre todo para la ciudadanía que está cansada de la política tradicional y los partidos políticos tradicionales, es poner rostros que quizás sean un poco más nuevos, no necesariamente en los ministerios quizás más clave, pero que sí, cierto, al menos responda a esta demanda ciudadana de estamos hartos y cansados de los mismos de siempre, que terminan gobernando una y otra vez.
sin descartar a Chile Vamos, pero que evidentemente también haya una renovación, ¿cierto? Sobre todo pensando en que ese gabinete dure en el tiempo. Ya, y con lo que hemos escuchado, porque ha habido un festival de declaraciones hoy día, ayer, análisis, un montón de personas que están opinando, columnas de opinión. ¿Qué es lo que viene para la derecha política? ¿Van a seguir los partidos cada uno con su bandera agrupados detrás del presidente José Antonio Kast? ¿O se está ya sintiendo de que puede haber una nueva concertación, pero de derecha, una federación de partidos que agrupe desde el partido de Kaiser, de los libertarios, hasta demócratas y amarillos? ¿Cómo lo ves? Sí, esa es una definición clave. ¿ya? O sea, quizás antes del gabinete probablemente. Probablemente. O quizá, dependiendo de cómo esté yendo el gobierno de José Antonio Kast, me parece que esa diferencia que están en el fondo detrás de tu pregunta pueden salir de manera más fuerte. O sea, tenemos una derecha que es mucho más radical que la de José Antonio Kast, con la de Kaiser. Tenemos el Chile Vamos, que está un poco al medio entre demócratas y amarillos, que son menos en número. Entonces, uno podría pensar que ahí hay tres grupos más o menos consolidados, que es fácil de identificar, y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si eso va a ser tres coaliciones o va a ser más bien una coalición completa que va a estar detrás de José Antonio Kast. Y me parece que una de las definiciones más relevantes es si Chile Vamos va a ser una identidad política propia o en el fondo va a estar supeditada a lo que diga Republicanos y por lo tanto va a ceder ante temáticas que quizás el piñerismo, que ha sido uno de los movimientos más grandes de Chile Vamos y más exitoso, va a quedar en un tercer, cuarto plano, como por ejemplo en temáticas morales donde el piñerismo hizo avances tremendamente relevantes, como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, por ejemplo, si es que algo así se llegase a criticar, no necesariamente deponer, pero criticar dentro del gobierno de José Antonio Kast, o incluso el aborto en tres causales, que por ejemplo figuras como Evelyn Matei está parcialmente de acuerdo con el aborto en tres causales, me parece que en general eso va a ser una tensión dentro de Chile Vamos en donde se va a abrir la pregunta, ¿vamos a tener una identidad política propia o más bien vamos a estar detrás de Republicanos en el fondo diciéndole que sí a la mayoría de las propuestas y por lo tanto aprobándolas en el Poder Legislativo? Esa es una de las definiciones que por lo menos yo no tengo respuesta ahora y que me parece que se va a definir especialmente cuando aparezcan estas tensiones que me parece que van a aparecer durante el primer año de este gobierno. Y en lo que viene, ¿ves a Evelyn Matei jugando algún tipo de rol en el gobierno de José Antonio Kast con las señales que dio el día de ayer, que fue a votar tarde, fue muy escueta, después entregó un saludo por Twitter que tiene un par de líneas que para muchos fue frío, así lo comentaban el día de ayer? ¿La ves a ella jugando un rol o ella está enojada para siempre con José Antonio Kast? Sí, también fue a votar con algunas prendas de rojo, eso también a otras personas interpretación de los analistas. Exacto, otras personas lo habían recalcado. Interesante, curioso, ¿cierto? No deja de ser algo... No pasó inadvertido. No pasó inadvertido para nada. Y le da un poquito de sabor también a este análisis. Me parece que por lo menos como están hoy día las cosas, ¿cierto? Con cómo Evelyn Matei también ha criticado, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, ya, bueno, entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con los 6.000 millones que se quieren recortar del presupuesto de la Nación. Me parece que con esas señales no estamos en condiciones hoy día de proyectar a Evelyn Matei en un rol o en un liderazgo relevante dentro del Poder Ejecutivo, incluso fuera del Poder Ejecutivo, en esta nueva coalición que pareciera ser que se está conformando más o menos uniforme entre desde el Partido Libertario hasta Amarillos Demócratas. Me parece que en realidad sería sensato pensar que Evelyn Matei va a pasar a un segundo o tercer plano de la política, un poco reconstruyendo su capital político. Obviamente esto no significa que se va a jubilar, ni mucho menos, pero sí quizás va a tomarse un tiempo para poder digerir este proceso y quizás incluso, no sabemos qué puede pasar, en un segundo tiempo del gobierno de José Antonio Kast, dependiendo de esto cómo avance, podría ser una figura de renovación, una especie, ¿cierto?, de carta relevante que puede unir al oficialismo en caso de que eso sea necesario, en caso de que haya algún tipo de crisis o en caso, ¿cierto?, que se necesite, ¿cierto?, el respaldo de Chile Vamos de manera muy fuerte. Y a nivel de la sociedad chilena, ¿cómo quedamos después de este resultado del día de ayer? Tanto José Antonio Kast como Janet Jara en sus discursos de aceptación y de triunfo el día de ayer fueron bien conciliadores, llamaron a la unidad. José Antonio Kast paró a la gente que había empezado a pifiar a Janet Jara, lo que había hecho también ayer en el punto de prensa antes de votar. Ese espíritu que tienen los candidatos de llamar a la calma, de poner la pelota al piso, ¿se puede plegar también a las personas que
están apoyando a Janet Jara, que están apoyando a José Antonio Kast, o inevitablemente nuestro país va a seguir polarizado más allá de lo que pasó el día de ayer? Sí, o sea, por lo menos esto es una buena señal, porque hay dos niveles de polarización. Está el nivel de polarización de las élites políticas y está la polarización de la ciudadanía. Y no necesariamente van de la mano, o sea, la élite política puede estar mucho más polarizada que la ciudadanía o al revés también. En este caso, me parece que es muy buena señal, donde en general veíamos más polarización dentro de la élite que de la ciudadanía, que haya discursos de consenso. Lo que no sabemos es que si eso se va a mantener en el tiempo o no. Por ejemplo, supongamos que al intento de avance de la agenda de José Antonio Kast, la oposición se opone férreamente con acusaciones constitucionales, votando en contra. Me parece que podría explotar nuevamente la polarización y los ánimos podrían ser nuevamente los que están al frente son mis enemigos y no necesariamente mis adversarios políticos. Aunque eso seguiría el ciclo que tenemos ahora, porque le hicieron la vida imposible a Piñera y hoy día la oposición le hizo la vida imposible a Gabriel Boric, está poniendo algunas cosas, presentando acusaciones. Exactamente, entonces en ese sentido volveríamos un poco a lo mismo, entonces vamos a ver si ese discurso se mantiene. Y a nivel ciudadano, me parece que en general hay cierto consenso detrás de quién tiene que ser el líder, claramente con un 58% José Antonio Kast, pero lo que me parece en general es que todavía está ese al menos 30% que votó por Janet Jara en primera vuelta aproximadamente, un poquito menos, y ese 30% que, bueno, sobrepasa a Janet Jara en segunda vuelta, pero que no ha dejado a este gobierno, no ha dejado a las propuestas de izquierda y que por lo tanto va a seguir la defensa férrea de quienes dirían avances de este gobierno, como por ejemplo las 40 horas, como por ejemplo la reforma pensional. Entonces, me parece que en la medida en que eso se empiece a criticar, si es que se critica, como por ejemplo con los dichos de José Antonio Kast ante la pregunta si van a continuar las 40 horas diciendo, mire cómo votamos, si es que eso se llega a criticar, me parece que ese 30% se puede reactivar y puede empezar un ciclo, ¿cierto?, de resistencia en las calles, con protestas, porque en el fondo es la carta que tiene la ciudadanía para expresar sus demandas en una democracia en donde básicamente las demandas solamente son escuchadas el día de la elección cada 4 años, 3 en el caso de las elecciones municipales, que nos quedan 3 años de allí en adelante de elecciones municipales y 4 para presidente y legislativo. Ayer Janet Jara sacó el 41,83%, es el peor resultado de un candidato de la izquierda desde el retorno a la democracia en un balotaje, la candidata con menos porcentaje, con muchos votos, pero con menos porcentaje, que de ahí es la pregunta que voy a plantear. ¿Qué viene ahora para la izquierda luego de este resultado? ¿Seguirá sobreviviendo esta coalición que le dio sustento al presidente Gabriel Boric o lo que pasó ayer va a quebrar la mesa de la Unión? Sí, yo creo inevitablemente una derrota así de contundente. Inevitablemente es súper fácil que se fraccione, ¿cierto?, esta coalición, y me parece a mí que ya se fraccionó. O sea, parte de la izquierda ya está apuntando con dedos, ¿cierto?, a Gabriel Boric. ¿De quién es la culpa, en el fondo? Y al Frente Amplio, exactamente, de quién es la culpa de esta derrota tan contundente. Y me parece que eso va a ser muy difícil que esta coalición se mantenga cohesionada a través del tiempo. ¿Qué lo puede cohesionar? Donde yo lo veo ahora más fragmentado, lo puede cohesionar, ¿cierto?, el contra Kast, sobre todo si se tocan temáticas las cuales han trabajado durante este gobierno, como decía anteriormente, como por ejemplo, pero no únicamente, las 40 horas. Claro, pero Kast dice que eso no lo va a tocar. Claro, Kast dice que eso no lo va a tocar, pero en caso que lo llegue a tocar, también no lo va a tocar, como por ejemplo la PGU, es muy posible que eso le entregue la benzina a la oposición para que se pueda unir, que en el fondo es lo que pasó con la actual oposición, que no necesariamente estaba unida a republicanos, pero en la medida en que empezaron a tocar este gobierno empezó a tocar temáticas que tenían en común republicanos y Chile Vamos, se empezaron a unir como pegamento para formar, ¿cierto?, una coalición que hoy día, si bien no tuvo acuerdo legislativo, pero que hoy día a todas luces va a gobernar junta en el Poder Ejecutivo. Claro, lo que sí va a tocar probablemente es el tema del Chao Préstamo, que es parte de la campaña, y ahí no está unido ni siquiera Chile Vamos con republicanos, tienen miradas distintas en torno al tema. Ahí yo creo que puede haber alguna fricción entre el oficialismo y la oposición probablemente. Seguramente, y dentro de la oposición, perdón, dentro del oficialismo también, o sea, hay diferencias entre Chile Vamos y republicano, y me parece que estas temáticas
por ejemplo, y las otras que mencionamos anteriormente, pueden hacer que eso genere fricción dentro de la coalición. Ya, pese a la derrota del día de ayer, Janet Jara es la segunda persona nacida en nuestro país más votada en la historia, en los 200 y tantos años que tenemos como vida republicana. ¿Ella va a seguir jugando un rol importante en la política? ¿Es la nueva líder de la izquierda o por haber sido derrotada no puede liderar lo que viene de aquí en adelante? Me parece que no necesariamente, o sea, no necesariamente por ser derrotada va a pasar a un segundo o tercer plano, en el fondo depende de ella, pero por eso yo estaba muy atenta a su discurso anoche, porque me parece que el discurso también marca en el fondo, puede ser un predictor relevante, obviamente no categórico, pero relevante de cuál va a ser el rol. El rol o el discurso que vi, ¿cierto?, y que escuché en Janet Jara, da para proyectar que ella puede ser, digamos, el pegamento de que detrás está toda la coalición que viene desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, que es una coalición súper amplia. Y cómo ella se proyecta, ¿cierto?, haciendo, por ejemplo, esta alusión a que la derrota es breve, podría ser que ella se proyecte como la líder que puede aglutinar a esta gran coalición, porque me parece que uno de los errores más grandes que podría suceder, entendiendo el capital político que ella tuvo, más aún siendo candidata del Partido Comunista, en un país, ¿cierto?, que en general tiene mucha resistencia a las candidaturas del Partido Comunista, decir, ¿cierto?, que ella sería absoluta y completamente derrotada. Hay un 40%, incluso con voto obligatorio, que está dispuesta a respaldarla y que por lo tanto tiene capital político de aquí en adelante. Obviamente que durante los primeros meses va a ser más bien de espera, más bien de ver qué es lo que hace este nuevo gobierno, pero que sin duda alguna que va a haber espacio para que ella siga liderando el proceso, obviamente si es que ella sí lo decide. Y en el caso de Gabriel Boric, sobre todo pensando en lo que conversábamos al comienzo de esta entrevista, de que esta elección hay que leerla probablemente en clave de que fue la votación de Kast en contra de Gabriel Boric. Él sigue siendo un líder político relevante como expresidente. Algunos analistas dicen que no vuelve más a la moneda y otros dicen que tiene muchas posibilidades de volver porque va a seguir siendo el actor más importante de la izquierda chilena. Sin duda alguna. O sea, ¿Con qué mirada te quedas tú? Por la edad de Gabriel Boric y por el capital político que tiene, ese 30% que nunca lo dejó, yo diría que no podemos descartar a Gabriel Boric como candidato presidencial en ninguna de las elecciones que tengamos de aquí en O sea, va a adelante. ser candidato al 2030, al 34, va a estar sonando siempre, va a estar en el radar. Va a estar sonando siempre. No necesariamente va a ser candidato, pero va a estar sonando siempre. O sea, así como Michelle Bachelet siempre está en la encuesta. Como Piñera, que estaba siempre también. Exactamente, sí. va a pasar exactamente lo mismo con Boric. Ahora, eso obviamente que no le asegura ganar la presidencia, pero que va a estar dentro de las opciones, va a estar. Ya, ¿y el rol del Partido Comunista aquí en adelante? ¿Cuál va a ser? ¿O se van a endurecer nuevamente o van a acercarse más a la socialdemocracia como se intentó hacer dentro de la campaña? Me parece que eso más bien más que estrategia política, me parece que era más bien como el tinte Janet Jara. Janet Jara siempre, incluso desde que está dentro del Poder Ejecutivo como ministra, siempre fue mucho más pragmática que el resto del Partido Comunista. Hay parte del Partido Comunista que simplemente no le gusta a Janet Jara justamente por lo mismo. Entonces, en general me parece que el liderazgo estilo Janet Jara por lo menos encontró mucho más respaldo ciudadano que un liderazgo tipo como por ejemplo el de Daniel Jadwe, que es mucho más clásico. Más duro además. Exactamente, y mucho más clásico del Partido Comunista. Entonces me parece en general que hay razones para que parte del PC busque tener liderazgos como Janet Jara y menos como Daniel Jadwe, y obviamente que van a estar las voces dentro del Partido Comunista de un poco volver a las bases, volver un poco a los liderazgos más duros, más clásicos, como Daniel Jadwe. Nerea Palma, muchas gracias por ayudarnos a entender parte de lo que son las claves electorales. Hay muchas aristas para aproximarse a este resultado. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando estas primeras semanas. El 11 de marzo queda mucho por delante. Así que gracias por ayudarnos a entender lo que ha pasado en Chile en estas últimas horas. Gracias a ti, David. Buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto vamos a continuar analizando los resultados electorales y para eso estamos con alguien que ha colaborado en varios gobiernos, principalmente de la Concertación. Para muchos es el padre de los llamados segundos pisos, que son los asesores más cercanos a los presidentes de la República. Está con nosotros Ernesto Tone, ex asesor de Ricardo Lagos. Bienvenido, Ernesto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vio todo lo de ayer? ¿Le sorprendió tantos votos para Kast, 2 millones de diferencia? No, fíjate que no me sorprendió porque yo veía que iba a ser una diferencia grande. Creo que la suerte estaba echada desde antes. Era la atmósfera que tú sentías, las conversaciones. En fin, creo que
que las cosas estaban ya decididas un tiempo atrás en la gente. ¿Y para la izquierda esto qué es? ¿Es una derrota dura? Una derrota. ¿Es humillante? ¿Es aplastante? ¿Qué calificativo utilizaría usted? Porque claro, son 5.216.000 votos, que es harto, pero es el 41% nomás. Yo diría que es una derrota cósmica, o sea, una derrota grande. Es una derrota grande porque la diferencia entre una votación y la otra es muy grande para una fuerza como la izquierda, la centroizquierda, que estaba en condiciones de muchas dificultades. Terminaba un gobierno que podemos decir que tuvo dos momentos. El primer momento, que es el momento donde hay una idea, que es la idea de la refundación, una idea más bien revolucionaria, digamos, que eso cristalizó en la convención de la Constitución. Y ahí vino una derrota más grande que esta. 62-38, claro. Claro. Entonces, eso significó un corte muy, muy grave de una suerte de despertar que tuvo que hacer la coalición que estaba en el gobierno frente a un cierto voluntarismo y una cierta visión de que lo que ellos creían, la visión que ellos tenían de los cambios que necesitaba Chile, era una visión compartida fuertemente por la gente. Entonces esa visión cae, y al caer este gobierno, esta coalición, se queda sin discurso y se queda sin objetivo. Porque, y eso es una cosa que hay que reconocer bien, el mérito de Boric, del presidente Boric, en ese momento, de decir, bueno, esta ha sido una derrota y por lo tanto, claro, los argumentos que usó no son muy compartibles, que la gente no estaba preparada para una constitución tan estupenda. No, la constitución ponía en peligro las reglas democráticas. ¿Y por qué no pudo recuperar el rumbo? Porque eso, yo le creería si usted me dice que eso fue durante este año, pero eso fue en septiembre del 2022, pasaron 3 años, ¿el gobierno nunca pudo enderezar el rumbo? No, porque se quedó sin... en esa constitución, ellos se jugaron toda... echaron toda la carne a la parrilla, se jugaron por entero, provocaron problemas se polarizó el país más todavía, entre ellos y la gente que no estaba en esa posición. Entonces, una derrota frente a un tema tan importante se transforma en una situación en la cual el discurso cae, pero no hay un discurso que pueda reemplazar a eso. Y entonces de ahí para adelante lo que viene es la gestión. Es la gestión, es la incorporación de cuadros con capacidad de gestión que venían de la experiencia concertacionista y de la experiencia... El mundo socialdemócrata, claro. Del mundo más socialdemócrata y una suerte de no existencia de una idea de lo que vas a hacer. Entonces una gestión, y esa gestión se hicieron cosas. Nunca los gobiernos no hacen cosas. Y algunas de esas cosas bien, pero fue un gobierno con resultados pobres. Ya, ¿y para usted lo de ayer fue un plebiscito entonces al gobierno de Gabriel Boric más que una votación tremenda para José Antonio Kast? Mira, fueron varias cosas. Ya. Porque de una parte tú tienes, si tú sales un poco del país, te encuentras con una tendencia muy fuerte a las posiciones que de Donald Trump para abajo, Milei no en Ecuador. Por supuesto, Meloni, Orbán, en fin, con diferencias entre ellos,
Pero hay una tendencia muy fuerte de gobiernos que se caracterizan por ser iliberales, ¿ah? Que no aceptan la democracia liberal, sino que aceptan una especie de democracia, pero con mucha fuerza. Y eso está existiendo y por lo tanto hay una tendencia que acompaña este movimiento. Piensa también que este gobierno que se presenta en esas condiciones no está en condiciones de hacer una oferta para nadie, porque hay una situación, hay dos o tres elementos que con mucha habilidad Kast toma y los usa como un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia tiene que ver con la seguridad ciudadana y hay una percepción sobre los problemas de la criminalidad que incluso puede ser más fuerte que la realidad, pero que tiene a los chilenos en una situación de gran preocupación. Y segundo, hay una situación económica en la cual algunos problemas tienden a resolverse, pero en lo otro está estancado. Crece la deuda pública, el potencial de Chile sigue marcando 2 y algo, que es muy poco para un país que ha alcanzado ya un desarrollo medio, pero que necesita todavía mucho dinero para mejorar las condiciones de vida. Ya, Ernesto, y ese diagnóstico que tiene el candidato Kast, que lo tuvo también Gabriel Boric, se equivocó de acuerdo a la luz de resultados del plebiscito constitucional, pero ¿cuánto duran esos diagnósticos? Usted que también fue asesor presidencial de Ricardo Lagos desde el 2000 en adelante, ¿esos diagnósticos resisten un gobierno completo o hay que ir moviéndolos de acuerdo a cómo se ajusta la sociedad, el mundo, los problemas internos, todo lo que va pasando? Sí, no resisten. No resiste. No resisten porque las cosas cambian. En el gobierno nuestro nosotros llegamos creyendo que la crisis asiática, rusa y turca estaba terminando, ¿no es cierto? Esa crisis que le había pegado las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei. Sí. Ya. Entonces creíamos que estaba terminando y que por lo tanto íbamos a poder hacer muchas cosas. Bueno, y nos tocó que esa crisis siguió y se potenció en América Latina. Acuérdate de lo que pasaba en Argentina, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Venezuela, etcétera, en donde cayeron las economías. Brasil hubo un tiempo que estuvo con problemas serios. Afortunadamente no cayó en eso, porque ahí habría sido muy grave para toda América Latina. Pero tuvimos que cambiar. Tuvimos que poner un bono en Nueva York, tuvimos que trabajar con un precio de 60 centavos la libra de cobre. ¿Ah? Súper bajo, que hoy día está 5. Bueno, nosotros destapamos champañas cuando llegamos al dólar, ¿ah? Y ahora está muy alto. Casi en 5. Y puede que se mantenga así durante un tiempo. Entonces, tú tienes que tener un gobierno capaz de en un momento tener una gran creatividad y utilizar bien los recursos sobre las cosas más importantes, y de pronto tienes que proteger a la gente en una situación política grave. Acuérdate de las Torres Gemelas y todo eso, había que darle un gran sentido de protección al pueblo chileno. Entonces, no, las cosas, tú no puedes hacer un programa que sea como una especie de libro sagrado. Página 1, página 2. Página 2 y se va aplicando y todo, no. Eso no es así. Ya, y para determinar el rumbo que va tomando un país que tan importante es el líder. En el caso de Ricardo Lagos fue un liderazgo fuerte, se decía en la época, usted se acordará, que era el papá de Chile, claro, que golpeaba la mesa y que nos defendía frente a todos los problemas. No en vano después fue Capitán Planeta además. ¿Qué ve usted en José Antonio Kast? ¿Cómo lo ve como líder desde su conocimiento de la vida pública? Mire, yo lo conozco poco, ¿ah? Lo conozco poco.
no me causa una impresión muy grande. ¿Ah? Lo veo como una persona con un nivel de carisma muy escaso, ordenado, en ocasiones rígido, pero que al ser ordenado ha dado los pasos que tiene que dar. Si ha ganado por esa cantidad, es ridículo decir que es un hombre que no tiene capacidad. ¿Ah? Es un hombre que tiene capacidad. No aparecen a primera vista. ¿Ah? Habrá que esperar cómo se desarrolla, cuál es su capacidad de entender que si se va por una cierta línea que está en él, la línea más conservadora, de la moral conservadora, etcétera, eso no tiene mucho apoyo en el Chile de hoy. Pero si se concentra en estas tareas como la seguridad ciudadana, la criminalidad y también la economía, sin duda puede tener un comienzo robusto. ¿Y está partiendo con el pie derecho yendo a visitar a Javier Milei mañana? Mira, yo diría dos cosas, porque bueno, yo no lo haría de ir a visitar a Milei, porque la idea de que él es parte de una tendencia, que es una tendencia muy extrema. Claro, él es muy bien educado, pero Milei no. Entonces, Milei es una persona que puede andar a los gritos, que no es una imagen agradable, yo creo, para nosotros, para los chilenos. Claro, ha hecho cosas, ha tenido coraje en hacer esas cosas, pero también es un hombre con ideas muy fijas. Claro, en Argentina, en la situación que estaban, Milei, todo aparecía como un salvavidas. Pero yo habría sido más prudente por un hecho que es muy importante. Fíjate que en el día de ayer habló bien de Chile. Se hizo una elección serena. Impecable, claro. Con hitos republicanos, maravillosos. Todos los códigos republicanos se cumplieron y se cumplieron bien. Se cumplieron bien, tanto de parte de la oposición como de parte del gobierno y como parte de Kast, que hace callar cuando la gente pifia a los adversarios. Todo eso fue impecable. Pero, en fin, es su decisión y naturalmente él tendrá también compromisos hechos por adelantado, digamos, en que este sería una visita. Pero yo creo que él, si quiere dar una imagen y hacer las cosas bien, él tiene que tomar la historia de las relaciones internacionales de Chile. Yeah. Chile tiene una tradición internacional en la cual es respetada. Es respetado por no tener posiciones de principio, pero tener una gran flexibilidad. Ernesto, y en estos primeros 90 días hay mucha pega, mucho por hacer, pero lo más relevante quizás para los chilenos es conocer el gabinete. Al presidente Lagos, que usted asesoraba desde el segundo piso, que hoy día se vuelve a hablar del segundo piso, quién va a estar ahí, se habla de Cristian Valenzuela y todo aquello. Sí. ¿Cómo se hace un gabinete para meter a tantos partidos? Porque él es de un partido republicano, pero fue consiguiendo la adhesión de otros partidos. Claro. Incluso llegó a gente que compartió con usted en algún minuto en la concertación, demócratas, amarillos. ¿Hay que meterlos a todos en el gabinete? ¿Cómo se gobierna en el 2025? Yo no sé cuál será el espíritu de él para esto. Yo creo que una de las cosas importantes que ha tenido Chile una vez salido de la dictadura y entrado a una transición democrática fue que los presidentes de Chile actuaron en esos primeros gobiernos con mucha independencia, incluso de los partidos políticos, de tal manera que pudieron conformar sus gabinetes pensando, sí, siempre tú piensas en los equilibrios,
pero también en tu capacidad y tu confianza en ello. Ya, o sea, es mejor que estén los que yo considero mejores, independientemente si son de la pinta de acá o de allá. Pero haciendo, claro, pero haciendo equilibrios también, porque si tú quieres incluir a una fuerza, le tienes que dejar que también tenga lugares de poder. Ya, y para la izquierda, ¿qué es lo que viene? Usted ha sido bastante crítico de la unión que hizo el socialismo democrático con la extrema izquierda, con el Partido Comunista. ¿Eso cómo lo ves? ¿Tiene futuro o está pegado hoy día con engrudo esas uniones de los partidos? Mira, eso se va a ver también porque yo siempre he pensado que el pensamiento de un socialismo reformador, reformista, no revolucionario, tiene que tener una identidad propia. ¿Ya? Hay izquierdas como hay derechas. No son una izquierda y una derecha. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de una presencia socialdemócrata, este país necesita una presencia socialdemócrata. Hay un casillero vacío ahí. Un casillero vacío porque hay una demanda de una fuerza de centroizquierda y también de centroderecha, pero no hay una oferta que pueda satisfacer esa demanda por decisiones que fueron tomadas en términos de los partidos que componían la concertación dejaron de ser una coalición sólida en un momento, en otro momento no estuvieron orgullosos de la obra que habían hecho, y alguien que no tiene orgullo de su obra es poco lo que puede representar. ¿Y por qué se obnubilaron con los más jóvenes? Porque venía una ola internacional también de ese tipo. Acuérdate que es el momento en que nacen los bolivarianos, Argentina con los Kirchner, y hay toda una cierta encandilamiento y hay un factor de una cierta nostalgia del pasado revolucionario. Y entonces se encuentran con este movimiento nuevo, que son los que componen el Frente Amplio, y con un partido comunista que trabaja muy ordenadamente, y finalmente terminan uniéndose, pero con una característica. Porque siempre tú te puedes poner de acuerdo con alguien que no piensa como tú, pero que tiene algunas batallas que tú quieres dar. Lo hiciste como en una manera subalterna. Es decir, la hegemonía hoy día en la izquierda es de los sectores radicales, de los sectores más extremos. Tanto así que hay un presidente que es Boric y la candidata fue la candidata comunista, Janet Jara. Aunque Jara, yo creo que hizo un muy buen trabajo. Ella lo dio todo y trató de mostrar un rostro muy sensato durante su campaña. Pero claro, de una parte está ese rostro sensato, amable, y de otra parte está la pertenencia a un partido que todavía sigue pensando en torno a una doctrina que no es democrática. Don Ernesto Tones, muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública, por ayudarnos a entender las claves de esta elección. Quedan muchas pendientes, así que vamos a conversar ante el 11 de marzo probablemente nuevamente. Perfecto. Que lo haya muy bien. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Ahora, 11 de la noche con 55 minutos en vivo y en directo para dar cuenta de un corte de luz masivo que está afectando hasta ahora al menos a 3 comunas de Santiago. Vamos de inmediato con Jan Yaquetti que nos cuenta más. ¿Qué tal, Jan? Buenas noches. Hola Davor, buenas noches. Te saludamos a la luz de las velas, la verdad, desde el centro de Santiago. Situación muy compleja
que han debido atender, los bomberos, carabineros, también inspectores municipales. Nos acaba de llegar un aviso de que muy cerca de la calle San Martín, donde está la Torre Entel, por ahí, por esas inmediaciones, estarían intentando abrir un local comercial. Así que ha llegado rápidamente equipo municipal a tratar de direccionarse hacia ese espacio para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero le voy a mostrar en vivo y en directo imagen de Diego Muñoz. Van a ver cómo se encuentra precisamente la intersección de San Antonio con Agustinas, donde está el Teatro Municipal de Santiago y está completamente oscura la calle, no hay semáforos. Ahí también es importante eso a los automovilistas que están transitando a estas altas horas de la noche y eso podría provocar un accidente de tránsito. De hecho, nosotros estuvimos en varios rescates de edificios porque solicitaron el apoyo de bomberos para poder rescatar a personas que estaban encerrados en los ascensores, debido a que mientras ocurría el corte de suministro eléctrico, quedaron atrapados al interior de estos ascensores. No solo eso, sino que también hay hartos registros de caídas en el espacio público, es decir, en la calle, mientras las personas están en toda completa oscuridad, se han caído porque no ven, por ejemplo, el tema de la vereda, la solera, y entonces sobre todo los adultos mayores son los que sufren las consecuencias. Ha habido por parte de la autoridad una mención respecto a lo que está ocurriendo. De hecho, ahí señalan que se está registrando precisamente este corte de suministro en 3 comunas, entre ellas es la comuna de Recoleta, también la de Providencia y también Santiago. Y nos han señalado que hay un desperfecto eléctrico en la subestación San Cristóbal y también en otra instalación eléctrica en la comuna de Recoleta. Hay 18.000 personas sin suministro eléctrico y se espera que a 4 o 5 horas logren retomar el suministro eléctrico en sus hogares. Muy importante, sobre todo en el centro de la ciudad. Miren, ahí estamos viendo cómo una familia está justamente con una linterna tratando de circular por la calle. Me gustaría tratar de conversar con ellos. Aparentemente serían equipos de seguridad del Teatro Municipal, pero de todas formas podría ser que nos pudiesen aportar algo de información. Hola, buenas noches, disculpe, mire, somos de Televisión Nacional de Chile, ¿cuál es su nombre? Gerald Zúñiga. Don Gerald, cuénteme un poco sobre el corte del suministro, no sé si usted es funcionario de acá. Soy funcionario del Teatro Municipal, pero llegué tarde ya, llegué cuando ya estaba cortado. Y había una obra, ¿Podría parece. confirmar si es que hubo algún problema con la presentación del baterista de Police que estaba...? No tuve información de eso. Ya, pero por el momento todo bien, todo normal. Sí, normal. Perfecto. Con harta luz nomás lo ves. Sí, un poco iluminado. Muchas gracias. Bueno, ahí están las declaraciones de los funcionarios del Teatro Municipal. Así que bueno, situación que está en desarrollo, corte de suministro. Se espera que en 5 o 4 horas más se retome el suministro eléctrico aquí en la capital. Sí, ya bastante complejos, han ido recuperando algunos servicios, pero lo cierto es que la información que entrega hasta ahora la Superintendencia de Electricidad y Combustible habla de 21.248 hogares sin luz en la región metropolitana, principalmente en la comuna de Santiago, donde hay casi 12.000 hogares sin luz. La segunda comuna, tal como tú nos decías, es Providencia, con 4.752 hogares sin energía eléctrica. Y luego ya viene el sector más periférico de Santiago, San Pedro, Isla de Maipo, que también tienen más de 1.000 hogares que no tienen electricidad a esta hora. Nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que venga, la reposición que nos imaginamos prontamente van a ser las cuadrillas, principalmente de Enel, que es la empresa que está en el anillo interior de la región metropolitana, y mañana seguramente tendremos a la vista ya qué pasó, qué ocurrió. Cortes de luz nos retrotraen a lo que pasó en el verano, por eso es tan sensible para la gente que vivimos acá en la región metropolitana. Gracias, Jan, por el reporte. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Casi las 12 de la noche y nos preparamos para un día martes que va a ser bien complicado desde el punto de vista meteorológico. Mañana Santiago espera, mire, 34 grados de temperatura. Vamos a marcar un pic, obviamente, de lo que son los termómetros en el mes de diciembre. Baja considerablemente a contar del día miércoles, pero es bien anómalo, lo han explicado ahí los meteorólogos, qué es lo que va a pasar el día de mañana. A prepararse, a los que no nos gusta el calor, a sufrir mañana en este día martes tan caluroso aquí en la capital. Como siempre, despedimos este Vía Pública que ha estado muy político mirando las elecciones, pero vamos a despedir con otra cosa, con buena música. Bohemian Rhapsody, el icónico éxito de Queen, publicado en 1975, alcanzó un nuevo hito, esta vez de carácter digital, con la modernidad
ahí en ciernes, por supuesto. El video oficial del tema superó los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que lo transforma en la canción más antigua en lograr ese registro en la historia de la plataforma. El logro llega además en un año muy especial para esta banda británica. En octubre, Queen celebró el aniversario número 50 de la canción con una serie de reediciones conmemorativas que incluyeron un vinilo transparente, azul de 12 pulgadas, un picture disc y también un cassette single en el mismo color. Bohemian Rhapsody fue el primer single número 1 de Queen en su país, donde permaneció 9 semanas arriba en lo más alto de los rankings. Escrita por Freddie Mercury, la composición volvió a liderar las listas británicas en 1991 tras la muerte del cantante. Una canción universal, buenísima, extraordinaria, de lo mejor que nos han dado los autores de este planeta. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta vía pública. Por supuesto, nos reencontramos mañana a la misma hora en el mismo canal. Buenas noches.